Muy buenas noches, la paz del Señor, Dios bendiga su vida, ahí donde usted está sentado junto a la familia para escuchar el mensaje de esta noche. Que Dios a través de este mensaje nos pueda hablar y nos pueda ministrar. Voy a leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1, el versículo 3 al 7, que dice así de esta manera. Voy a dar lectura pausadamente para que podamos comprender también el contenido de lo que está diciendo. Y dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Déjeme hacer una oración breve. Maravilloso y poderoso Dios, muchas gracias te damos esta noche, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias por habernos permitido leer esta palabra, es la porción de esta palabra, Señor, la cual trae vida, vida y esperanza, Señor, a nuestros corazones, Señor. Oramos, mi Dios amado, que en Cristo Jesús, Señor, como dice tu palabra, nueva criatura somos. Ahora, Señor, a través de este mensaje, Señor, tú puedas consolar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos así, agradecidos, Dios, por todo, Señor. Amén y amén. Bien, yo quiero hoy compartir la palabra del Señor con el tema la consolación de Dios. Un tema muy importante porque acá encontramos nosotros en la escritura que hemos leído nosotros los principios, perdón, o las primeras cosas que el apóstol Pablo comienza a comentar a las iglesias con respecto a todo lo que estaba atravesando, a todo lo que atravesó, y por causa de servir al Señor, ¿no? Por causa de haber entregado su vida a Cristo y haber caminado con Cristo, ¿no? Cuántas cosas no pasó, ¿verdad? O que atravesó, pero sin embargo mantuvo, ¿no? Una esperanza y sabía que la consolación, ¿no? O la fuerza, ¿no? O la protección o el cuidado venía de parte del Señor. Y cuando normalmente cualquiera de nosotros estamos pasando por algún momento de dolor, de aflicción, de tribulación, de preocupación, de prueba, ¿no? O de algunas dudas con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Qué bueno y qué confortante, ¿verdad? Es recibir de parte de la familia, de los amigos, aquellas palabras que nos consuelan, ¿verdad? Que nos animan a seguir adelante, ¿no? Y que en ese momento de que estamos desesperados o preocupados o afligidos por alguna cosa, esa palabra que recibimos conforta nuestra alma, ¿verdad? Por esa situación que estamos atravesando. Es interesante, es bueno porque así anímicamente nos sentimos bien, ¿verdad? Cuando alguien viene y nos consuela cuando estamos pasando momentos difíciles. Entonces, esto es notorio cuando de parte de Dios, ¿verdad? Viene la consolación, viene la ayuda de Dios, viene la fuerza de Dios para nuestras vidas, aun cuando estemos pasando por los momentos más difíciles de la vida, ¿no? Obviamente, no, esa consolación no solamente trae, ¿verdad? Todo va a estar bien, todo va a salir bien, ¿no? O las cosas van a mejorar, sentimos así esa parte, ¿no? Divina de parte de Dios para influir, ¿no? Y animar a nuestro espíritu o a nuestro ser que está de repente quebrantado, acongojado por alguna situación que estamos atravesando.
Leía una historia yo en el internet con respecto a un misionero evangelista, ¿no? De nombre Frederick Tucker, ¿no? Este evangelista, más o menos por los años 1853, ¿no? Hasta el 1929, que fue donde murió, ¿no? Fue el primer misionero que llegó a la India, ¿no? Luego, de un tiempo estuvo también en América y por último, sirvió al Señor en Gran Bretaña, ¿no? Fueron los últimos tiempos donde le sirvió al Señor. Pero ahí en su biografía, en su historia, relata que primero se casó con tuvo su primera esposa y esa primera esposa murió en una epidemia de cólera, ¿no? Por aquellos años, ¿no? Y volvió a casarse con la segunda esposa, esa segunda esposa le dio 6 hijos le dio y los 3 primeros fallecieron cuando eran infantes. Entonces como que quedó un poquito él, ¿no? Desanimado por un momento por esa situación que estaba atravesando, pero cuando entiende el propósito por el cual el Señor lo había llamado, ¿no? Y lo que él tenía que cumplir, ¿no? Y de parte de Dios recibe, él dice ahí en su biografía, una revelación de una fortaleza de parte del Señor para seguir adelante haciendo la obra la cual el Señor le había encomendado. Quizás nosotros no tenemos, ¿verdad? La similitud, ¿no ves? O la experiencia de pasar o experimentar lo que pasó este misionero, este evangelista, pero de repente algunas otras situaciones en la vida real cotidiana que estamos atravesando nosotros, ¿no? O viviendo, perdón, de repente estamos atravesando por un momento difícil que está desesperando. Entonces la pregunta viene ahí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a hacer para salir de esta situación? ¿No? Entonces, hoy a través de esta palabra que hemos leído nosotros, de la lectura de esta palabra, ¿no? Vamos a ver cómo Dios, ¿no? En medio, ¿no? De todas nuestras tribulaciones o de todos nuestros problemas o pruebas o dificultades que estemos atravesando, el Señor nos consuela, ¿no? Porque así lo vemos, ¿verdad? Con respecto al contenido de la lectura que hemos hecho, ¿no? De que el Señor ahí al apóstol Pablo, ¿no? Y a algunos otros hermanos, obviamente, que caminaron con él, haciendo, ¿no? La obra misionera que está relatado en el libro de Hechos entre el capítulo 19 y 20, es más o menos lo que está comentando el apóstol Pablo, esas experiencias, ¿no? De consuelo de parte del Señor, fortaleza para su vida. Entonces, hoy vamos a ver entonces 4 cosas importantes de cómo nosotros recibir ese consuelo de Dios o que viene ese consuelo de parte del Señor. Lo primero es que, escuche bien, no debemos olvidarnos de que el único y verdadero consuelo viene de parte del Señor. O sea, como dije, ¿verdad? Puede ser que alguien, ¿no? Cuando estamos atravesando por un momento difícil o una situación que desespera, ¿verdad? La palabra, el ánimo, ¿no? De alguien que nos dice es bueno, ¿no? Pero el verdadero consuelo, ¿no? La verdadera paz que va a venir, ¿no? Tranquilidad, esperanza, solución para nuestra vida, va a venir del Señor, ¿no? Entonces, cuando viene de parte del Señor ese consuelo a nosotros, es ahí donde sentimos nuevamente esa fuerza de parte de Dios, ¿verdad? Ese ánimo de parte de Dios, esa esperanza que nos da la fuerza para seguir adelante en medio de la dificultad que estamos atravesando. Esto es muy importante tomar en cuenta lo que dice Dios acerca de los afanes y de los problemas y de las pruebas, ¿verdad? Son necesarios, ¿no? Es necesario que pasemos por ello, dice, pero el propósito, ¿verdad? Es mirar de que en cada prueba, en cada problema que estamos atravesando, nosotros, el Señor va a tomar control de aquella situación que estamos atravesando. Hay un salmo que, aparte de motivarme, inspirarme a mí confianza en el Señor, ¿no? Y resguardo dentro, ¿no? Del momento difícil que estamos atravesando, es el Salmo 91, mire, ¿no? En el Salmo 91, ese versículo 1 y 2 que quiero leer, ¿no? Dice que el Señor en este salmo nos infunde a nosotros, o sea, nos da de ese aliento y paz, ¿no? Y no solamente a mí, a usted que está escuchando, sino a millones de creyentes, ¿verdad? Cuando estamos pasando por el momento, por el fuego de la prueba. O sea, el mensaje que tiene el Salmo 91
es muy importante, es muy relevante, ¿no? A nuestra situación actual de prueba que estamos atravesando. Mire, voy a leer solo el versículo 1 nomás, que dice, el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y esta última parte, mire que es importante, dice, mi Dios, dice, ¿en quién confiaré? Dice, ese consuelo, esa fuerza, ¿no? Esa seguridad va a venir, ¿no? Únicamente de parte de Dios, que es el Dios verdadero, obviamente, que va a infundir ese aliento, esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza a nosotros para seguir adelante, ¿no? En medio de la situación que estemos atravesando. O sea, es importante, hermano, tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que dice Dios, ¿verdad? Con respecto a nosotros. O sea, lo que está escrito en la Biblia para nosotros, ¿no? Y lo que dice Dios es, obviamente, ¿no? Que confiemos en Él. Él es nuestro Dios, nuestra fuerza, nuestra esperanza, ¿no? O sea, quiere decir que no debemos dudar de que Dios siempre nos va a consolar, ¿no? En medio de ese problema difícil que no se ve salida, ¿verdad? Y situaciones mucho más desesperantes, ¿verdad? No tenemos que dudar. Ese es el problema muchas veces, que cuando sentimos, ¿verdad?, que ese problema o esa situación nos está aplastando, agobiando, desesperando, es porque hemos comenzado a dudar no solo de la existencia, del poder de Dios, ¿no?, sino que como que no nos va a escuchar el Señor. Pero tenemos que quitar, ¿verdad?, a un lado esa duda, ¿no? No dudar de que Dios siempre, escuche bien, siempre nos va a consolar. O sea, siempre nos va a ayudar el Señor, ¿no? Obviamente, siempre digo, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas bien delante del Señor, vamos a recibir la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar, ¿verdad?, de la tristeza o la incertidumbre, Dios nunca nos va a fallar, ¿no? Cuando pasamos por un momento de prueba, cuando perdemos a un ser querido, un hermano, hermana, ¿no? Familia, ¿no? Papá, mamá, hijo, ¿no? Viene, ¿verdad? Un vacío, una tristeza viene. Oiga, un dolor profundo viene en nuestro corazón, ¿verdad? Porque estamos haciéndonos la idea que esa persona a quien estimamos, queremos, amamos, ya no va a estar con nosotros, ¿no? Hay ese dolor, esa tristeza que no solamente la palabra del amigo, de la familia que le dice, va a estar bien todo, ¿no? No ayuda o ayuda en poco eso, pero cuando viene de parte del Señor esa consolación, ¿verdad? El Señor quita todo ese dolor, quita toda esa tristeza, aflicción, ¿verdad? Que se está atravesando y sentimos de parte del Señor como una fuerza interior dentro de nosotros que nos ayuda a eso, a salir, ¿verdad? Adelante en medio aún de ese dolor, luto, ¿no? Por pérdida de algún familiar. Así que si está pasando por este momento ahorita, ¿verdad? Así de dolor, de tristeza por la pérdida, ¿no? De alguien ser querido, ¿no? Pídale al Señor esa ayuda, dígale, Señor, ayúdeme, consuéleme, Señor, ¿no? Deme la fortaleza para seguir adelante, para entender los propósitos suyos, Señor, ¿no? En mi vida y en mi familia. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a fallar, siempre Dios nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Si nos tomamos de la mano de Él y caminamos seguro, ¿no? Pensando de que, perdón, queriendo, ¿verdad? Siempre hacer las cosas bien para el Señor. Eso es lo primero que vemos nosotros con respecto a este pasaje que hemos leído nosotros, ¿verdad? Por la situación que estaba atravesando el apóstol Pablo, pero aún en medio de todo ello, él dice, ¿verdad? Que esa consolación, ¿no? Que es Dios bendito, ¿no? Que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar la consolación, ¿no? La verdadera consolación, paz, ¿no? Y confianza para que sigamos adelante. Entonces, este es el primer, ¿no?, consejo que nos da la palabra del Señor, que no debemos olvidarnos de que el único y verdadero consuelo viene de parte del Señor. Él va a consolar, hermano, ese momento difícil, dolor, preocupación, aflicción que esté atravesando si usted se acerca al Señor, ¿no? Como lo hemos leído ahí en el Salmo
91, ¿no? El que habita, dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a yo a Jehová, castillo mío, Dios mío, dice, ¿en quién confiaré? Ya es nuestro Dios en quien confiamos en el momento difícil y que estemos atravesando. Lo segundo, ¿no? Es esto, mire, aunque ese problema, esa enfermedad o esa situación sea contraria, ¿verdad? A lo que estamos viviendo, no, Dios no nos va a abandonar. Y el problema, ¿sabe cuál es? Es cuando sentimos nosotros, ¿verdad? La duda, perdón, cuando entra en nosotros la duda, ¿verdad? Y la preocupación más por el problema, ¿verdad? Que lo que puede hacer Dios por nosotros para ayudarnos a solucionar el problema. Es como que miramos que no tiene una salida, no tiene una solución y a veces verdaderamente así sucede, así pasa cuando los problemas son graves, ¿verdad? Como que nos sentimos, ¿verdad? Sin fuerza, sin gana, ¿no? Aún todavía nos sentimos, ¿verdad? Agobiados por el problema que estamos atravesando, ¿no? O a veces pensamos humanamente, ¿verdad? Que Dios nos ha abandonado, o sea, que Dios no nos va a ayudar, ¿no? O que Dios no va a estar ahí para socorrernos a nosotros. ¿Por qué? No, porque ha empezado un poquito de entrar la duda en nuestra mente y en nuestro corazón y comenzamos a veces a pensar que Dios nos ha abandonado, ¿no? Y acá en la palabra del Señor yo encuentro en este mismo, mire, en esta misma carta, allá más adelantito, unos 3 capítulos más adelante, el capítulo 4, versículo 8 y 9 de Segunda de Corintios, dice, así el apóstol Pablo, mire, ¿no? Escribe, ¿no? A la iglesia, dice, que estamos atribulados en todo, dice, ¿no? Mas no angustiados, dice, en apuros, dice, mas no desesperados, perseguidos, dice, mas no desamparados, dice. O sea, derribados todavía, dice, no es, pero no destruidos, dice. ¿Por qué? Porque allá en el fondo, ¿no? Allá en el fondo de su corazón y acá en su mente, ¿verdad? Estaba la fe, estaba la confianza en Dios. Sabía que Dios no lo iba a abandonar. O sea, que Dios no lo iba a dejar solo porque Dios lo había llamado a él, le había dicho, ¿no? Que él tenía que cumplir una misión, hacer tenía que hacer una función, ¿verdad? De llevar el evangelio a los gentiles. Entonces tenía algo específico que Dios le había dado y por eso él estaba confiando o sabía que Dios no lo iba a abandonar. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por aquella situación adversa? ¿No? El primero es lo que pensamos a veces, ¿verdad? Que Dios nos ha abandonado. O muchas veces también nos desanimamos, ¿verdad? Por las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? ¿No? ¿O quién me va a ayudar? ¿No? ¿O qué voy a hacer ahora? Porque ya humanamente ya no se puede hacer nada, ¿no? Y este hombre, ¿no? Está escribiendo esta carta, ¿no? Obviamente, ¿no? Vivió momentos difíciles y Dios lo socorrió, lo ayudó, estuvo con él en ese momento difícil. ¿Acaso no va a estar con nosotros también cuando estemos atravesando por las situaciones difíciles? Entonces creo que nos hace falta, ¿no? Un poquito más de fe, de confianza en el Señor, de llevar esa carga, ese problema a Dios y decirle, acá está, Señor, aquí estoy, Señor, ¿no? Así con esta debilidad, de flaqueza, ¿no? Pero quiero confiar en usted, Señor. Quiero confiar y saber que usted va a ayudarme, Señor, que usted va a darme la salida a este problema que estoy atravesando, ¿no? Cuando de repente ahí en medio de esa situación difícil, ¿verdad? Comenzamos, ¿no? A tener una esperanza, ¿verdad? Como que al otro día, ¿no ves? Ya no es el problema, ya vemos que, wow, ¿no? Se puede soportar, se puede, ¿verdad? Eso es porque ya Dios está comenzando a orar en nuestro corazón, poniendo paz, ¿verdad? Tranquilidad para poder soportar la carga o el problema que estamos pasando. Entonces, no sentir, hermano, la ausencia de Dios, ¿no?
a no ser que sea que cometamos pecado, ¿verdad? Para que esa presencia de Dios no esté con nosotros o no nos ayude. Si no estamos haciendo bien las cosas, entonces, pues obviamente así se sentirá esa persona, ¿verdad? Porque se ha alejado de Dios, porque el pecado lo ha alejado del Señor. Entonces, que no debemos desanimarnos, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Aun cuando atravesemos por el fuego de la prueba, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no nos sorprendamos, dice, sino que confiemos en el Señor, sino que nos gocemos aún en medio de aquello que estemos pasando, dice. Por último, no, hasta que nosotros lleguemos al punto, no, de querer saber, ¿verdad? A profundidad y a cabalidad de que Dios siempre va a ayudarnos para salir de las circunstancias difíciles. Así que ese pensamiento de que Dios nos ha abandonado, no, o ese pensamiento de desanimarnos ante las circunstancias que estamos atravesando, y aún hasta llegamos al punto de querer abandonarlo todo, ¿verdad? Pero aún en medio de todo ello, Dios va a estar para ayudarnos, no, a salir del problema. La tercera cosa que quiero compartir es que necesitamos tener, mire, la confianza solamente en nuestro Dios. Ahí en la palabra del Señor, vamos a leer en Isaías capítulo número 43, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: ahora así dice Jehová, dice, creador tuyo, oh Jacob, dice, y formador tuyo, oh Israel. No temas, dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán, dice. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuál es la tercera cosa que quiero compartir? Es que necesitamos tener la confianza solamente en nuestro Dios, ¿no? Hay momentos que como dije, ¿verdad? No podemos ya humanamente hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí cuando ya no podemos hacerlo nada? Buscamos la ayuda en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto, hermano. O sea, vamos a buscar ayuda, ¿verdad? A otras personas que hacen negativamente o que no cumplen los principios de Dios, o sea, que están en contra de los principios bíblicos. Si yo hago eso, ¿verdad? Entonces no estoy cumpliendo como hijo de Dios, no estoy confiando en el Señor. O sea, en otra palabra, en medio de cualquier situación que estemos atravesando, no tenemos que dejar de confiar en Dios. No vaya a buscar ayuda, ¿no?, en otra fuente que es equivocada. Tiene que poner su confianza en el Señor, tiene que aprender a confiar en el Señor, como hemos leído nosotros en este libro de Isaías, ¿no? Que aunque estemos atravesando, dice, ¿verdad?, por la situación difícil, no nos va a pasar nada. Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. Entonces, aunque no veamos los resultados al momento, ¿verdad?, o ya, porque a veces queremos así, ¿verdad?, debemos seguir confiando en Dios. Y aunque de repente los tiempos no sean favorables. Recuerde cuando iban los discípulos en la barca con Jesús, ¿verdad?, al otro lado del mar de Galilea, ¿no? ¿Qué pasó? Se levantó una gran tormenta, ¿no? Una gran tormenta que ellos pensaron que lo iban a controlar, ¿verdad? Cuando vieron que ya no pudieron controlarla, ya recién acudieron al Señor. Pero se asustaron y tuvieron miedo, ¿verdad? Tuvieron, ¿no?, un tiempo, un momento de preocuparse por la situación que estaban viviendo. Pero ¿cuál era el propósito, ¿no?, de esta situación que el Señor permitió que ellos atravesaran? Era para ver hasta dónde estaba la fe de ellos en el Señor. Pero si Jesús estaba con ellos en la barca, ¿verdad?, necesitaban simplemente confiar nomás en el Señor, como lo hicieron, ¿verdad?, en el último momento de haber hecho todos los esfuerzos. Recién fueron a buscarlo al Señor para decirle: Señor, ayúdanos que perecemos. Pues, hermano,
no nos olvidemos, no dejemos, ¿verdad?, de seguir confiando en Dios, aún en medio cuando las cosas estén oscuras, difícil y ya no podamos nosotros humanamente, ¿no? Y aunque los tiempos no sean favorables, Dios vendrá siempre, ¿no?, en nuestra ayuda. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acá en el libro de Isaías que hemos leído. Dice, ahora sí dice el Señor, dice, ¿no? Creador tuyo, le está diciendo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿no?, que Dios formó al pueblo de Israel. No temas porque yo, dice, no, te compré, te redimí, te rescaté, dice, te puse nombre, mío eres. Yo le pregunto, si usted confía en Dios y cree que es hijo de Dios, hija de Dios, entonces acá está la respuesta, ¿no? Dice el Señor, yo te formé, yo te escogí, y dice, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Entonces, confiemos en el Señor en medio de los problemas que estemos atravesando y de las dificultades. Y por último, allá en la última parte, no quiero compartir esta última parte que dice que no debemos, perdón, debemos acercarnos más al Señor para ser consolados. O sea, si hay un momento, ¿verdad?, que está afligiendo, entonces eso me hace pensar de que tengo que acercarme al Señor. Es ahí donde voy a encontrar esa ayuda, ¿verdad? Como dice en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 14, mire al 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dice, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿no?, en todo según nuestra semejanza, dice. Pero dice acá, sin pecado, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, note bien, ¿qué está diciendo el Señor? ¿O qué nos está diciendo el Señor en este pasaje? Nos está diciendo, ¿no?, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no?, que Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades, dice, ¿no? Que Él pasó también por los momentos difíciles, pero con una diferencia, ¿verdad?, que sin pecado, dice. Entonces Él dice que nos va a consolar en los momentos difíciles que estemos atravesando. Por eso está diciendo la última parte, ¿verdad?, que hemos leído nosotros ahí, dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, consolación, fortaleza, ayuda, y dice hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando sintamos que nuestras fuerzas ya se acaban, ¿verdad? Que ya no doy más, ¿no? Que estoy al punto, al borde, ¿verdad? De perderlo todo, ¿no? En el sentido de la fe, ¿no? Acá está diciendo acerquémonos al Señor, ¿no? Vamos al Señor, busquemos la ayuda en el Señor. En otras palabras, que mientras más cerca estemos del Señor, escuche bien, mientras yo más me acerque al Señor y más cerca esté de Él, no, menos serán los problemas. Obviamente vendrán, habrán problemas, ¿no? Pero menos será la carga, menos será el peso, ¿no? Porque el Señor dijo, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice. Entonces la carga será más ligera, más liviana cuando estamos más cerca, ¿no?, más pendiente de las cosas del Señor. Si estamos cerca del Señor, tendremos la victoria, obtendremos la consolación de parte del Señor. Amados hermanos, sabemos que en este tiempo hemos pasado, ¿verdad?, tiempos de incertidumbre, 2 años casi, y por ahí todavía, seguimos todavía con momentos o con tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Por muchas razones, no solamente por la epidemia, ¿verdad?, del COVID-19, ¿no? Por problemas, por situaciones, por deudas, por salud, ¿no? Estamos así pasando o estamos atravesando o hemos atravesado, pero si se da cuenta, hasta aquí seguimos de pie y seguimos, ¿verdad?, con la fe y con la confianza, sabiendo
¿no? De que de parte del Señor o del Señor va a venir la ayuda para nosotros. Amén. ¿No? Aunque la vida, ¿verdad?, esté llena de problemas, quiere decir, ¿no? Y que nos abruman diariamente a veces, que parece que apenas salimos de una situación difícil cuando ya estamos, ¿verdad?, entrando a otra. A veces así es, ¿verdad?, en la vida. A veces estamos pasando por un momento difícil, ¿no? Y cuando se está solucionando, plum, aparece otro, ¿no? Entonces, no importa, ¿no? No, nos cansamos muchas veces, ¿verdad?, de esta situación porque humanamente, ¿verdad?, pensamos, ¿verdad?, que estamos ya estancados, o sea, ya sea un problema familiar, de salud, financiero, nos sentimos desgastados, sin fuerza, ¿verdad?, para seguir adelante. Y es ahí, hermano, ¿no?, donde todos como creyentes, y aún no creyentes, ¿verdad?, debemos clamar al Señor porque sabemos que Él solo puede ayudar. O sea, que de Él va a venir la ayuda, que Él es el que puede socorrer, ¿verdad? El que puede ayudar, el que puede venir en mi auxilio, en mi socorro, ¿no? Para que yo pueda, ¿no?, seguir adelante en medio de la situación difícil que estoy atravesando. Quiero terminar el mensaje con este salmo, mire, este Salmo 121, ¿no?, que expresa, ¿no?, una palabra para nosotros, mire, de fuerza, ¿no? De fuerza, porque ahí encontramos la ayuda de parte del Señor. Y dice así el Salmo 121, mire, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice, ¿no? He aquí, dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, dice, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, ¿no? Que Dios le ayude a usted en medio de las circunstancias difíciles que esté atravesando, y recuerde que el único consuelo viene de parte de nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor por esta palabra, por el mensaje de esta noche, que le aliente a usted, le ayude para seguir adelante. Maravilloso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias primero, mi Dios, por la vida, por la salud, Señor. Y gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Oro y los bendigo en tu nombre, Señor. Oro para que consuele, Señor, si hay aflicción, Señor. Traiga paz, mi Dios amado, Dios mío, y consolación, Señor, si hay pérdida de un ser querido, Señor. Si hay enfermedad, sanidad, Señor amado. Si hay, Señor amado, Dios mío, preocupación, aflicción, mi Dios amado, por una deuda, Señor, económica, Dios, que pueda suplir, Señor, todas las necesidades, Dios mío. Oramos así en el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Dios, de que hay una palabra para nosotros cada día, Señor, si nos acercamos más a usted, Señor. Bendigo este tiempo, oramos así al Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, ¿no? Hasta la próxima. Siga adelante, siga orando, no desmaye, que Dios tiene, ¿no?, algo reservado grande para usted. Bendiciones.